Me inscribí a un curso completo de literatura para conocer todos los textos de Gabriel García Márquez, y en sus dos últimos módulos íbamos a abordar de forma literaria, estilística y narrativa 100 años de soledad. Así que el día de hoy, mi querido hablador, tenemos un nuevo videíto en esta sección del canal que es Desmintiendo a este clásico. Claramente vamos a estar analizando con mayor profundidad a partir de mi experiencia lectora sobre 100 años de soledad, una de las obras cumbres del autor Gabriel García Márquez, y si es exactamente como nos dijeron que era, si es ese gran libro que cambia vidas o en realidad simplemente es un efecto Mandela como ya hemos visto en otros clásicos. Así que comencemos antes de que el video se nos ponga enorme. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1928 en Aracatá, Colombia, y su primera aparición como escritor fue con su novela La hojarasca en 1955. Tras este hermoso y enorme éxito, se decide a publicar un segundo libro, pero en este caso un conjunto de cuentos, que es Los funerales de Mamá Granda en 1961. Su reconocimiento mundial se lleva a cabo por su obra más conocida. Tiene alrededor de 400 ediciones y está traducido en 48 idiomas diferentes. Estoy hablando de 100 años de soledad, el cual después le permite ganar el Premio Nobel de Literatura, uno de los premios más grandes para cualquier escritor, en 1982. Gabo, para los amigos como nosotros que amamos a este autor, es conocido por insertar, restaurar y rememorar en su novela más conocida el llamado realismo mágico. Entonces, Guada, ¿de qué trata 100 años de soledad? Pues nos cuenta la historia de Macondo, un pueblo aislado y rodeado de naturaleza, que al ser un pueblo pequeño hay solamente una de las familias más importantes y numerosas en este lugar, que es específicamente los Buendía, y es a través de sus 7 generaciones que vamos adentrándonos a los conflictos culturales, ideológicos, políticos, creacionales, maritales, de relaciones familiares, amicales, de ciencia y todo lo que conlleva a través de la voz de estos personajes. Al mismo tiempo vamos conociendo qué es Macondo y cómo puede llegar a cambiar en tan poco tiempo, incluso para los propios lectores. Y es así como brevemente, sin spoilers, les puedo contar de qué va este gran clásico para que ustedes puedan irse adentrando y hagan su propia construcción, o más que todo generen ideas totalmente individuales sobre este clásico. Ahora, vamos a debatir, vamos a ver esos elementos que todo el mundo ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué no es 100 años de soledad? Punto número 1. La historia de la familia de los Buendía. ¡Tengo miedo! Como se los he mencionado al principio del video, este no es un libro que hable sobre los Buendía. Utiliza esta familia porque tiene mayor acercamiento e influencia en el pueblo. Los Buendía, al ser una de las familias más numerosas, más respetadas y más conocidas, claramente tienen acceso a cierto tipo de información, y de esa manera a nosotros nos van contando lo que pasa en tal casa, en tal lugar, o más que todo qué está pensando esta persona sobre tal cosa, porque ellos como personajes gozan de ese privilegio. Y ahí se encuentra la justificación en que sepan cada cosa que van haciendo, cómo a veces incluso su propio pueblo se pone en contra de los Buendía. No es una historia en donde se narra la vida de esta familia, sino simplemente los utiliza como un mecanismo para conocer el pueblo. Macondo,
un lugar súper místico, aislado, que de alguna forma, al estar alejado de una civilización que vive modernizándose, a veces les suele parecer muy extraño que cuando llega alguna persona externa se enteren de cada cosa y cómo esto le va afectando al pueblo. Vamos viendo cómo estos personajes, literalmente los Buendía, están ahí desde el día 1 en que fue instaurado Macondo. Entonces vemos sus construcciones sociales, ideológicas. A partir de esta visión, vamos conociendo este pueblo que, a pesar de que es aislado, que a pesar de que esté rodeado de naturaleza, eso no significa que podamos adentrarnos a este mundo. Sinceramente, Macondo es el verdadero lugar en donde quieres darte un par de vacaciones, porque siempre pasan cosas interesantes y puedes desconectar del mundo. Así que 100 años de soledad no es una novela que hable sobre los Buendía, habla sobre la historia de Macondo. Segundo estereotipo, problema, situación, efecto Mandela que se ha ido generando durante tanto tiempo que ya no sé hasta cuántas veces lo he escuchado, es de que este librazo de aquí, 100 años de soledad, es un libro complicado. Y especialmente por dos componentes. Número 1, el realismo mágico, y número 2, la genealogía. Como les dije, nos cuenta la historia de Macondo a partir de sus 7 generaciones y claramente a cualquier lector le parece un poco confuso, porque a pesar de que quiere reconocer a cada personaje, se le va haciendo complicado porque ni siquiera se cambian el nombre, porque son el típico pueblo en donde, güey, si se muere alguien, pues hay que ponerle el nombre a nuestro hijito. O dicen, bueno, este nombre me gusta y se lo van poniendo por 7 generaciones sucesivas, sin que nosotros de alguna manera podemos llegar a entender. Pero ojo, eso no lo hace complicado. Creo que hemos olvidado que nosotros como lectores podemos identificar a nuestros personajes y más que todo recordarlos y diferenciarlos por sus acciones. No es lo mismo el primer Aureliano Buendía que el último, son claramente diferentes. Y cada una de las mujeres que también aparecen en este libro también pasa lo mismo, a pesar de que lleven el mismo nombre, a pesar de que a veces pueden encontrarse, esta es Úrsula y esta es otra Úrsula, ¿de qué estamos hablando? Y de alguna forma llega un punto en donde tú te adaptas. Eso no debe complicar tu lectura, porque vamos reconociendo la personalidad de cada uno de ellos, su construcción social y cómo a veces un Aureliano puede caernos bien y el de la segunda o tercera o séptima generación pues claramente nos desencanta porque tienen una personalidad distinta, así que no es un libro complicado por su genealogía. Ahora, segundo es el hecho del realismo mágico. Muchos dicen, bueno, el realismo mágico por aquí, el realismo mágico por allá, seguro me voy a confundir, van a pasar millones de cosas, van a salir unicornios en Macondo, van a salir, no sé, el 16º Juegos del Hambre, o tal vez un infiernillo por ahí de Dante Alighieri, aparece un demonio. No, amigo. No lo entiendo. I don't understand. Eso no lo vas a encontrar aquí. Creo que hemos pensado o se nos ha hecho creer que el realismo mágico es una técnica literaria que es complicada de identificar, cuando en realidad no lo es. Mientras vas leyendo este libro, te vas dando cuenta que hay eventos que son imposibles, que de alguna manera están relacionadas con el aspecto cultural de este pueblo, pero al mismo tiempo mezclado con estos mitos, estas leyendas, que al mismo tiempo vienen a estar vinculadas con la naturaleza o con la explicación que le van dando a ciertas cosas. Y claramente tú no eres idiota. ¡Diablos, señorita! Tú te vas a dar cuenta. Y no es que el realismo mágico esté ¡pum! Realismo mágico, ¡pum! Realismo mágico, ¡pum! Realismo mágico. No, sino que tú te puedes dar cuenta como lector porque es una herramienta literaria totalmente orgánica en este libro. Por ejemplo, hay momentos en donde sale que de la noche a la mañana en Macondo ya no muere nadie hace muchísimo tiempo. Y tú dices, güey, ni en las intermitencias de la muerte la gente no muere hace como 5 años. O sea, claramente tú puedes saber de que este evento no es posible en tu vida real. Por otra parte, el hecho de que alguien se eleve o que de alguna forma salgan ciertas cosas que tú dices,
Esto es realismo mágico, pero tú en tu capacidad intelectual sí puedes entenderlo, sí puedes detectarlo, y cada uno de estos elementos no son complicados, sino más bien que hacen cada vez más rica la lectura. Otro problema que he visto muchísimo sobre este libro y que sinceramente es el que más harta me tiene y venimos a desmentir el día de hoy, es de que 100 años de soledad va alrededor del incesto de dos primos. Y no son primos, es la tía y el primo, pero ni siquiera es ni un cuarto del libro, de verdad. Todo esto... ¿Es 100 años de soledad, Wada? No, son desde el post-it de acá hasta el post-it de acá. Los demás son análisis que se realizan, que te recomiendo que no los leas, ya te diré al final por qué. Bueno, como les digo, muchas personas dicen, ay no, es que en 100 años de soledad hay un incesto entre primos, qué morboso, qué incestuoso, y el incesto y el morbo, por alguna extraña razón, llama la atención de los demás. Así es la realidad, y se tenía que decir y se dijo, Y es cierto, la polémica y el chisme, somos lectores, nos encanta el chisme. Entonces el hecho de que hable sobre un tema tabú que claramente en nuestra cultura ya no se permite, especialmente en Latinoamérica o en América en general, pues nos llama la atención sobre cómo va a funcionar esta situación. Pero si crees que 100 años de soledad trata netamente del incesto entre esta tía y este sobrino, pues no lo hace. Es mínima sus menciones y más que todo también hay un aspecto de realismo mágico en donde dice, acá les va la aclaración, es el hecho de que cuando hay la unión de estos vínculos familiares o más que todo entre primos, tías y así, que surge el incesto, pues hay una mutación genética, pero aquí lo ven ya un poquito más con realismo mágico diciendo, le sale una colita en su rabito y ajá. Pero recuerden, este libro no debe ser guiado simplemente por el morbo porque tiene mucho más que ofrecer. No es simplemente que una tía y un primo y un sobrino se estén dando contra la pared. Literalmente ni siquiera eso pasa. Si eso es lo que estás esperando, pues retírate, porque esto no es un dark romance, ¿ok? Y no es de los malos romance que vemos aquí en Wattpad, no. Sino que vamos adentrándonos en estas situaciones tabú que a veces no se han ido abordando. Que como les digo, no trata en sí sobre los miembros de la familia, sino más que todo cómo vamos viendo cómo estas personas se enfrentan al mundo, cómo a veces sus creencias van más allá de lo racional y más que todo al estar bastantes aislados, como que no les permite tener cierto tipo de acceso de información. Entonces eso hace que crean muy crédulamente en ciertas cosas. Ahora, venimos a lo candente. Wada, ¿de qué sí habla 100 años de soledad? ¿Y cuáles son esos elementos que se han ido perdiendo a lo largo de la historia? Que incluso los medios de comunicación, las revistas o muchas personas han ido promulgando cuando ni siquiera se ha leído el libro y simplemente van con la idea de aquello que ya escucharon y van concibiendo la lectura según lo que van escuchando. La falta de respeto abunda por aquí. Eso va trastocando su interpretación o su análisis. Ojo con eso. Así que el día de hoy vamos también a hablar sobre qué sí es 100 años de soledad y cuáles son esos elementos que se han ido olvidando, desconociendo, que a ti te van a intrigar para que comiences a leer 100 años de soledad. Punto número 1, que es una crítica contundente si es que la cultura puede ir de la mano con la ciencia. Vemos a estos personajes que se enfrentan a la alquimia, una de las fuentes más conocidas en donde se dice que el origen de la ciencia primero surgió siendo algo mágico y la magia a lo largo de la historia siempre se ha ido percibiendo de forma negativa. Pero también hablamos de la alquimia, que es una fusión entre elementos naturales para generar química como nosotros lo conocemos, para darle respuesta, solución a lo que nos pasa alrededor. Esto es lo que también vive el primer Aureliano, cuando incluso aparece un gitano en donde es una persona que ya conoce sobre esta materia. ¿Cómo lo va percibiendo Macondo? Dice, ¿alquimia?
magia, ciencia. Esas cosas no existen en Macondo, esas cosas no están bien. Y es a partir incluso de su esposa lo que vamos viendo, cómo lo va percibiendo. Dice, cariño, tu ciencia te hace ver loco. Y ese es otro punto, que la inteligencia, más que todo el mundo científico, siempre ha sido mal visto según un contexto cultural específico. Como les vuelvo a repetir, Macondo es un pueblo pequeño, un pueblo aislado, un pueblo que prácticamente vive del creacionismo, de muchas ideologías culturales, que es bastante respetable, porque es como decir de que en Chiclayo o en Lambayeque o en cualquier parte del mundo no existieran sus propios mitos y leyendas para cierto tipo de explicaciones. Entonces aquí vamos viendo a ese Macondo y también cómo su personaje, que es este caso, Aureliano Buendía, bueno, va conociendo el mundo de la ciencia, cómo despierta su curiosidad y si es posible que sus creencias puedan convivir con este nuevo hallazgo que es la alquimia, que puede llegar a solucionar todos los problemas de este pueblo, pero que de alguna forma se niegan porque tienen miedo al cambio. Número 2 es el hecho de que Gabriel García Márquez en esta novela Cumbre aborda muchísimo las relaciones parentales, especialmente con muchos de los aurelianos que se sienten atraídos por la alquimia, por la ciencia, por el hecho de descubrir lo que hay fuera de Macondo. A pesar de que tienen familia, olvidan este rol. Se deja de lado la parte parental para buscar y ansiar y más que todo salir de su ignorancia, a pesar de que ponga en juego su núcleo familiar o a su familia como tal, o que se pierda momentos de sus hijos, de sus hijas. Y hay un momento específico que detona muchísimo en nosotros como lectores, cuando vemos a esta mujer y le da un cachetadazo de realidad, le dice, ¿sabes qué? Tú puedes seguir con tu ciencia si quieres, con tu alquimia, bacán, genial que sigas leyendo, pero date el tiempo de ser padre. Tu hijo ya camina, tu otro hijo se fue por otro lado y ni te enteraste, tu hija ya está haciendo tal cosa y tú ni sabes. Habla sobre la ausencia de estos padres que a veces no encuentran un equilibrio entre el conocimiento o sus ansias o su trabajo por también dejar de lado sus roles familiares. Que Gabriel García Márquez lo aborde en esta novela es simplemente importante, porque vemos que por eso es un clásico, porque existen problemas que fueron abordados en un momento específico de nuestra sociedad, pero que aún así siguen trascendiendo a pesar de los años. Estamos en 2024 y es imposible que tú no identifiques este tipo de concepciones o este tipo de situaciones que también se dan en nuestra propia realidad. Y bueno, como punto número 3 tenemos de 100 años de soledad, me duele el brazo estarlo cargando, es la metaliteratura. Wada, ¿qué es la metaliteratura? Son los libros que hablan sobre libros o hacen menciones dentro de su propia novela o dentro del propio texto en cualquier momento de la historia que sea orgánica y sustancial para mencionar libros con secciones literarias, su apreciación sobre la lectura o la literatura y cómo esto va cambiando en nuestro propio pensamiento. Es así como encontramos un montón de frases de 100 años de soledad y como les digo, la metaliteratura debe ser abordada de forma orgánica y como 100 años de soledad es una novela que habla sobre Macondo, bueno, en su última parte o en sus últimos capítulos se dedica fielmente a ver cómo la literatura es importante, hace una crítica potente sobre ¿qué estaría pasando si la gente leyera muchísimo más? Y que se diera cuenta que es importante analizar, tener pensamiento crítico, que los libros pueden estar ahí, pero si no pensamos, los analizamos, los criticamos, nos quedamos en nada, porque estamos negando el proceso de lectura como un proceso complejo que requiere de psiquis, necesita de
tiempo, necesita fortalecerse, estructurarse, generarse, y es así como disfrutamos cada vez más de la lectura. Hay muchas críticas en cómo a veces la literatura cambia el mundo y cómo la sociedad y los políticos no quieren que nadie cambie su forma de pensar, que pensemos de una forma bastante unilateral, lo cual nos lleva incluso a lo que está pasando ahora, que es la cancelación, que ya ni siquiera los creadores de contenido podemos hablar sobre ciertos libros por el simple hecho de que la gente, bueno, si no te gusta no lo leas, o si tú sabes que no te va a gustar, entonces no lo leas, no te sientas obligado, como diciendo, bueno, ahí hay que dejarlo a la lectura, si a ti no te gusta, no te enfrentes a ese tipo de textos. ¿What? Gabriel García Márquez ya nos da pie a esto, así que cállate la boca. Así es la realidad, y se tenía que decir y se dijo, Punto número 4 es el hecho de las críticas y reflexiones sobre las dictaduras. Ya hemos visto, o más que todo, yo he visto varios textos de Gabriel García Márquez, como por ejemplo La hojarasca, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida, Los funerales de Mamá Granda, En 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien escriba, y seguiría hablando sobre todos los libros, pero me da la garganta. Pero bueno, en todos sus textos hay una mención siempre muy sustanciosa, contundente, muy bien planteada sobre cómo se va percibiendo alguien que se va insertando a la política. Cómo comienza diciendo, ay, yo quiero cambiar el mundo, pero cuando llega al poder se le olvidan sus propósitos iniciales y claramente se vuelve parte de la corrupción. Habla muchísimo como incluso dentro de la familia de los Buendía vemos a un miembro de la familia que está dispuesto a deshacerse de su familia simplemente por las ansias de poder. La verdad que 100 años de soledad y Gabriel García Márquez tiene una gran forma de introducirte estos temas, en donde la política no es aburrida, lo hace así como Susan, ¿cómo se llama la de los Juegos del Hambre? Bueno, ya, como la autora de los Juegos del Hambre, que hace atractiva la política, porque quiere que las personas, sean jóvenes o adultos, despierten algo en ellos, y que del mismo modo es momento de reflexionar que lo que hay en el libro también lo podemos encontrar en nuestra realidad. Ahora, vienen las recomendaciones según mi experiencia de lectura para realizarla con 100 años de soledad. Y bueno, me duele el brazo. Número 1 es el hecho de que no te guíes de ningún árbol genealógico, pero si quieres, bueno, hazlo, pero estar regresando a la lectura y luego interrumpirla para ver un árbol genealógico no está chido, no está chévere, no está cool. Entonces, lo que tú vas a hacer es tomar atención a cada una de las cosas que le pasan a este personaje. Percibirlo por sus personajes secundarios que tienen otro tipo de nombres, por sus hobbies diferenciadores, por su personalidad triste, agobiante o tal vez alegre, que una a la vez incluso con un pensamiento mucho más modernizado y aún más con el pensamiento de Macondo. Guíate por las caracterizaciones que tienen nuestros personajes, no por su físico, sino más bien por lo que te tiene que ofrecer como persona, para que al final la lectura sea bastante amena. Como punto número 2 tenemos olvida los estereotipos sobre este libro, y es por eso que yo te recomiendo, incluso si lees esta versión, no leas en un primer momento estas partes que son como la introducción y luego un prólogo, que son sumamente análisis exhaustivos sobre los estereotipos de 100 años de soledad. Quiero que cuando tú vayas a leer 100 años de soledad, vayas sin estas ideas, para que puedas encontrar esos elementos ocultos dentro del mismo libro, que lo disfrutes y más que todo que te des cuenta que no es como todo el mundo te dijo que iba a ser, que vayas generando tu propia concepción. Cuando tú ya lo termines, puedes leer esos análisis y contrastar lo que tú acabas de construir a través de ese análisis y decir, mira, lo que dice este autor
bueno, me parece bien, pero también podríamos agregarle esto. Tal vez lo que dice este otro autor no estoy de acuerdo por el mismo hecho de que, bueno, güey, yo lo acabo de leer y me he dado cuenta que efectivamente no corresponde a lo que me está diciendo y puedes contradecir estos análisis. Recuerda que la literatura es voluble y más que todo, que todos podemos interpretar de forma distinta, de forma objetiva y hacer de el proceso de lectura algo más enriquecedor. Como punto número 3, disfruta este libro a la edad a la que tú quieras. No leas el libro por presión social, porque alguien te diga, ay güey, tienes 20 años, tienes 15 años, tienes 16 años, deja de andar leyendo esos libros juveniles, porque en realidad no es literatura, ya hablaremos de eso en otro video. A mí también me da mucha cólera cuando dicen eso, pero bueno, diciendo deberías estar leyendo 100 años de soledad y tú dices, bueno, es que no, pues no quiero, no me nace. Y eso es lo que estamos generando actualmente, de que hacen que la gente no le nazca la lectura y cada vez más estén generando más odio a los clásicos. Y eso también es una propuesta de censura que nadie hasta el momento se ha dado cuenta, así que ojo con eso. Y bueno, como les digo, vayan a leerlo a la edad que ustedes quieran. Yo me lo he leído con 24 años porque actualmente me siento preparada para leer un clásico tan amplio como 100 años de soledad. Primero, tienes que disponer de tiempo. Segundo, tienes que producir o mentalizarte, decir, voy a leer 100 años de soledad y saber que en el momento en que lo comiences, tal vez incluso no te puede gustar. Más adelante puedes empatizar con algunos personajes. Al final te logra encantando, bacán. Pero tal vez a un chico o a una chica de 15 años no le guste leer ese libro porque jamás se ha enfrentado a la lectura. O incluso te recomiendo que antes de leer 100 años de soledad, seas más que todo consciente sobre su lectura y que empieces con La hojarasca. Es su primer libro y yo considero que es uno de los libros más geniales de Gabriel García Márquez. Si tú eres capaz de leerte este libro, te la haces linda leyendo 100 años de soledad. Te juro que te parece súper recontra sencillo. Porque es sencilla su lectura, no es tan compleja como todo el mundo dice. Así que yo te recomiendo que comiences por ahí. Y como último punto, 4, es el hecho de que anotes tu libro, caracho. ¿Por qué la gente tiene un problema con anotar sus libros? Pero bueno, si eres una persona que anota sus libros y ya es una práctica que va generando con bastante tiempo atrás, pues te recomiendo que lo sigas haciendo. No hay mejor manera que adentrarte a Gabriel García Márquez y perderte esa frase que tanto te gustó, güey. ¡No! Es genial cuando vas a tu libro y encuentras 1.000.000 de cosas anotadas. Como ven, yo ya no utilizo post-its, ya les dije por qué. Y bueno, aquí están marcados con resaltadores y la verdad que es increíble. Yo sé que a veces puede ser un poco intimidante decir, no quiero maltratar mi librito. Pero bueno, yo te digo que puedes comenzar incluso con un lapicito, tomarle fotito tal vez, anotarlo por ahí, ponerle un post-it. Hay millones de formas de marcar tus libros. Si tú eres una salvaje así como yo, que marca con resaltador, que marca con lapicero, con lápiz, con todo, con Five, no le tiene miedo al éxito ni mucho menos a que alguien le diga que debe hacer algo con sus libros, al final son míos. Entonces disfruta el proceso de lectura. Y es chévere cuando tú anotas 100 años de soledad porque te das cuenta y eres capaz de tomar cada elemento, adentrarlo, pensarlo, analizarlo y hacer propio este proceso de lectura. Y que bueno, mis queridos ladrones, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No saben cuántas veces he grabado este video. Al principio le iba a colgar, pero la verdad no me gustaba el resultado. Pero al fin les traje este video ya muy bien armado, muy bien chévere, todo genialoso, con cada cosa bien apuntada para no hablar vainas. Y bueno, si este video les ha gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba algunos de estos videos. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales como Hablas Guadas, sea Instagram, sea Twitter, sea Threads.
para que ustedes puedan acceder a mayor contenido interesante, chévere, variado. Y bueno, no olviden también ser parte de esta hermosa comunidad, compartirlo, etiquetarme para que más personas se unan a este gran proyecto de difusión de literatura, de cinéfilos, para que más que todo siempre estemos analizando todo lo que entra por cualquiera de nuestros sentidos. Así que tú, yo, mi creador, nos vemos hasta el próximo video. Y por cierto, no olvides que abajito en la descripción están todos los links a mis redes sociales. Ya tenemos TikTok. Sí, ustedes saben que yo tengo un problema con TikTok, pero bueno, es una forma más para seguir difundiendo el canal, para cumplir al fin el propósito de monetizar. Así que bueno, espero que este video de verdad les haya encantado. No olviden dejar un comentario, lo voy a estar marcando con corazoncito, les responderé a la brevedad posible. Y también tengo un nuevo proyecto que es el podcast, que publicamos todos los jueves sin falta. Hay episodios potentes, por aquí les dejo un vistazo de lo que hemos estado haciendo, porque siempre hablo en plural, si al final son de soy yo y mi alma, pero no lo sé. Así que nos vemos hasta el próximo video. Adiós.